Gracias, señor consejero. Señora diputada. Gracias, presidenta. Mire, señor Jimeno, en noviembre del 2015, que estamos en el 17, usted alcanzó un acuerdo con UGT y con CESIF para establecer el calendario de pagos de la paga extraordinaria. Usted también en la ley de presupuestos, en la disposición adicional 30ª, también establecía el abono de la paga extra de la devolución total de la paga extra en el año 2016. Ustedes, y me dirijo ahora al Grupo Parlamentario Socialista, han estado constantemente aprobando, también por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, distintas iniciativas que ha presentado este grupo parlamentario para que efectivamente se abonara el pago de la extra en el año 2016, hechos que ustedes se han saltado constantemente porque no solo han faltado a la verdad, sino que han perdido toda la credibilidad, porque desde luego no hay nadie que se crea ya que en algún momento ustedes vayan a poderla hacer efectiva, sino que además han perdido también la confianza y la credibilidad de los sindicatos, de los empleados públicos y desde luego de esta Cámara, que constantemente se han saltado todas las iniciativas que este grupo parlamentario aragonés ha presentado. Usted firmó un acuerdo sindical a sabiendas de que no lo iba a cumplir. Y desde luego usted firmó una serie de acuerdos con los sindicatos a sabiendas que no lo iba a cumplir, porque desde luego el modus operandi de usted lo que nos dice es precisamente eso, que usted firma y se compromete a cosas que después no cumple. Usted, sin ir más lejos, con el presupuesto del año 2017 nos ha mentido ya de nuevo en otra de esas más de usted. En el borrador en la presentación que usted hizo del PowerPoint, usted dijo que en el borrador de presupuestos habría 100 millones más para el pago de la extra, para la subida del 1% salarial y para el pago de los agujeros de nóminas que había habido en el año 2016. Y yo le digo, en el borrador de presupuestos ya no aparecen los 100 millones, solo aparecen 75, pero es que hacen falta 184. Los 100 millones de modificaciones presupuestarias de las nóminas que no se han podido pagar en el 2016, los 64 millones de euros que cuesta el 50% de la paga extra a la que usted se ha comprometido, no al 25, al 50, y los 20 millones que según usted dice que cuesta el 1% de subida del incremento salarial. Con lo cual, ¿me puede usted decir cómo con solo 75 millones de euros va a pagar todos los agujeros de nóminas, el 1%, la paga extra y todo lo demás que usted dice que va a hacer? ¿Me lo puede decir? ¿Me puede establecer usted plazos? Y no me diga que cuando se aprueben los presupuestos de 2017, porque ya le digo que en el borrador de presupuestos es insuficiente la partida presupuestaria para pagar, como digo, ya no solo la subida salarial y las nóminas, y mucho, mucho menos para pagar el 50% de lo que se les abona a los empleados públicos. Gracias.